buenos días a todos. A continuación voy a exponer el tema de la inteligencia artificial y la Organización Internacional del Trabajo. Bueno, mi exposición va a estar dividida en tres partes. Una primera parte voy a desarrollar el tema de las normas internacionales del trabajo y cómo han evolucionado a nivel mundial. En la segunda parte voy a exponer el tema de la Organización Internacional del Trabajo, y cómo se ha desarrollado y cuáles son las críticas principales con respecto a esta organización. Y finalmente, como tercer punto, vamos a abordar el tema de la inteligencia artificial y su relación con la Organización Internacional del Trabajo, cómo aborda este fenómeno la Organización Internacional del Trabajo y cuáles son las principales críticas con respecto a este abordaje. Bueno, con respecto al primer punto, debo señalar que existe un libro muy importante al respecto, que es el de Carlos Molina, del año 2005, que se titula Las normas internacionales de trabajo y su efectividad en el derecho colombiano. Fue publicado por la editorial Temis en Bogotá. Al respecto, sobre la evolución de las normas internacionales del trabajo, este autor va a dividir eh, todo este proceso en tres grandes momentos. Un primer periodo, digámoslo así, de las normas internacionales del trabajo se va a iniciar desde el nacimiento del propio derecho del trabajo con la revolución industrial hasta la tímida expedición de las primeras normas internacionales en 1906. Un segundo apartado, un segundo momento, va a señalar el autor, que se inicia con uh, desde la Primera Guerra Mundial de 1919 hasta la década de 1980, cuando se expidieron la mayor parte de las normas internacionales de trabajo vigentes, que son de carácter multilateral, tales como los convenios de la OIT y los tratados de derechos humanos, que incluyen normas laborales. Una tercera fase, en cuanto a la evolución de las normas internacionales del trabajo, lo vamos a encontrar ya desde los últimos decenios del siglo XX hasta la actualidad, que corresponde con una etapa de crisis de las normas internacionales de trabajo y de fuerte debate acerca de su propia existencia. Cada una de estas fases estará fuertemente influenciada por el contexto económico y político del momento. Abordando un poco más en estos tres periodos, la primera fase de las normas internacionales del trabajo son un efecto de la expansión del sistema productivo de las potencias industriales europeos, que se saturaron los mercados nacionales y se fortaleció la necesidad de un comercio transfronterizo. Además, la mano de obra fue abundante y desorganizada, con un deficiente o nula existencia de derechos laborales. Si observamos en el siglo XIX, casi no existían derechos laborales. Esto lo podemos ver en las diversas obras, incluso literarias, que se expidieron en ese momento. Por ejemplo, podemos citar la obra Oliver Twist, donde a pesar de ser un niño joven, se les ordenaba, ¿no? Se les daba trabajos muy arduos como la limpieza de chimeneas de fábricas, donde peligraba mucho su salud, a pesar de su corta edad. Bueno, este primer periodo de desorganización en cuanto a las labores, desregulación o inexistencia de regulaciones laborales, es lo que va a caracterizar a este primer momento de las normas internacionales de trabajo. Eh, la mano de obra fue abundante y desorganizada, con un deficiente o nula existencia de derechos laborales, lo que fue considerado por la mayoría de países como un valioso elemento de competitividad comercial internacional. Los sectores sociales beneficiados se caracterizaron por la reticencia o abierto rechazo a las normas de derecho internacional del trabajo. Entonces,
durante el transcurso de este siglo XIX se podía observar una serie de críticas a estos abusos, primero a través de personas individuales y luego por parte de sectores políticos y parlamentarios en diversos países que alzaron la voz por la humanización del trabajo por medio de normas protectoras nacionales e internacionales. Esto dio lugar a la Conferencia de Berlín en el año 1890, ya a fines del siglo XIX, con participación de 13 estados, que si bien no se suscribieron acuerdos sujetos a ratificación, señala Nicolás Bálticos, no deja de ser cierto que fue la primera reunión oficial en la que se discutieron cuestiones de trabajo, se determinó el estado de las cuestiones tratadas y se consiguieron ciertas orientaciones comunes. Así pudo estimular y favorecer la adopción a lo largo de los años siguientes de leyes laborales en diversos países, ¿no? Nicolás Bálticos entonces nos señala que si bien no se suscribieron acuerdos de carácter obligatorio para los países, sí dio un primer avance en cuanto a la intención de poder regular digamos las legislaciones en los diversos países en materia de trabajo. Asimismo, la Conferencia de Berna de 1905 y 1906, convocados por el Consejo Federal Suizo, adoptaron los dos primeros convenios internacionales de carácter multilateral de la historia, que está relacionado con el trabajo nocturno de las mujeres y la prohibición del empleo del fósforo blanco en la industria de las cerillas, entrando en vigor recién en 1912, siendo ratificado en ese momento por 7 estados. Entonces, esta es una primera fase de las normas internacionales de trabajo, donde poco a poco van surgiendo algunas leyes que van a ser de carácter multilateral para diversos países. Y es así que entramos a una segunda fase ya en el siglo XX, que tiene como característica fundamental una pugna ideológica entre capitalismo y socialismo por el logro de la justicia social. Así, desde el transcurso de la Primera Guerra Mundial en 1919, desde 1919 hasta la década de 1980, todo este periodo puede ser caracterizado principalmente por el internamiento de los países y sus economías, siendo una suerte de pausa en el proceso globalizador iniciado a fines del siglo XIX. Esto lo dice Carlos Molina en ese libro que he citado. Entonces va a caracterizar por una expedición de leyes más relacionados con el sector interno de los países antes que leyes de carácter global. Los dos bloques ideológicos, señala Carlos Molina, compitieron para demostrar que sus trabajadores estaban mejor protegidos bajo su sistema de producción. Era una suerte de competencia. En Occidente se conformó el estado de bienestar, que bien hemos tratado en otras conferencias. Un estado abierto a la adopción de derechos y garantías sociales, pero con un compromiso con los requerimientos del mercado. Y bueno, esto lo explica magistralmente el doctor Jorge Rendón Vázquez al señalar que existió una suerte de consenso social entre los países, principalmente en Europa, luego de la Segunda Guerra Mundial. De tal modo que a partir de mediados del siglo XX hasta la década de los 70 existió una suerte de pacto social o consenso social entre los trabajadores, empleadores y Estado, a fin de que de configurar beneficios para estas partes, ¿no? Por una parte, digamos los socialistas un poco dejan esta intención de cambiar el sistema capitalista a cambio que se les reconozcan derechos sociales, derechos laborales, el estado de bienestar en general, y así poder continuar, digamos, con esta producción, ¿no? Esta producción capitalista en el sistema de bienestar. Por otra parte, los empresarios o los grandes empleadores van a beneficiarse con lo que se ha denominado la paz laboral, ¿no? Entonces, con este acuerdo de dar beneficios a los de derechos sociales
a los trabajadores y en general a la población, van a verse beneficiados con un aumento de la productividad al tener menos paralizaciones, menos protestas, ¿no?, contra este sistema. Y también el Estado se beneficia con ello, ¿no? Pero esto duró hasta la crisis de los años 70, la crisis del petróleo, en donde ya surge toda una contracorriente a favor de las grandes riquezas de los grandes empresarios, ¿no?, de las multinacionales, como veremos más adelante. Entonces, dentro de este segundo periodo amplio, que abarca casi todo el siglo XX, la OIT surge justamente en 1919 mediante el Tratado de Versalles, capítulo 13, que dio fin a la Primera Guerra Mundial, y en la segunda posguerra se establecieron los más importantes pactos, declaraciones y convenciones que agruparon contenidos laborales fundamentales. Es decir, estamos hablando también ya de estos 30 años, lo que se han denominado los 30 gloriosos años, donde van a surgir importantes documentos internacionales como la Declaración Universal de Derechos Humanos, el Pacto Internacional de Derechos Civiles Políticos, también la Carta de la OEA, el Pacto Internacional de Derechos Económicos, Sociales y Culturales, la Declaración Americana de los Derechos y Deberes del Hombre, etc. Durante este periodo, según Carlos Molina, la búsqueda de la justicia social y dentro de ella la instauración de un sistema vigoroso de normas internacionales de trabajo fue favorecida enormemente por la falta de un proceso globalizador del comercio internacional y propulsada por el altercado ideológico capitalismo-socialismo. Y es así que entramos a una tercera fase evolutiva de las normas internacionales de trabajo, que se va a caracterizar por el auge de la mundialización del comercio, produciendo un ambiente adverso a las normas internacionales de trabajo. Se trata de un periodo de crisis de las economías nacionales, cuestionándose el estado de bienestar. Asimismo, el liberalismo económico asume un nuevo ímpetu. El liberalismo va a exigir el funcionamiento flexible del mercado y el derribamiento de las barreras a la libre competencia impuesta por el Estado Nacional. Entonces, la intención de lo que se ha denominado el neoliberalismo es justamente la reducción del Estado a favor de control social por parte de la libertad de empresa, ¿no?, la libertad de mercado, en esta idea utópica de que el mercado por sí solo puede regular a la sociedad. Entonces, la OIT fue igualmente afectada en este periodo que aún vivimos, debido a estar construida sobre estructuras estatales y organizaciones profesionales. Asimismo, el colapso del bloque socialista rompió el frágil equilibrio existente entre los actores sociales en el seno de la Organización Internacional del Trabajo. Debemos considerar que la OIT nació en respuesta a la ideología de la lucha de clases que debía preludiar a la toma del poder por la clase obrera. Y al desaparecer el bloque socialista, el mundo dejó de ser bipolar, pudiendo plantearse la pregunta si la OIT seguía teniendo una razón de ser, ¿no? Esto lo señala magistralmente Arturo Braunstein en su libro Derecho Internacional del Trabajo. Ya en la década de 1980, los empleadores en este seno de la OIT y varios gobiernos van a criticar el sistema normativo de la propia Organización Internacional del Trabajo. Durante los debates de 1984 a 1987 estaban relacionados con el ritmo de la adopción de nuevas normas, el temario normativo, el procedimiento de elaboración y la flexibilidad de las normas. Entonces aquí se va a dar un cuestionamiento a una serie de normas que se estaban expidiendo, una serie de convenios y recomendaciones que se estaban expidiendo de manera casi acelerada por parte de la Organización Internacional del Trabajo. Los empleadores van a cuestionar principalmente esta expedición de
¿no?, de documentos internacionales. Por otra parte, una parte, digamos, más llamativa de todos estos cuestionamientos lo va a ser el tema del derecho de huelga, por ejemplo. Sabemos que el derecho de huelga, no existe un convenio internacional del derecho de huelga, pero que a través de los órganos de control de la OIT se ha podido interpretar los convenios, principalmente el convenio 87, que señala que los sindicatos pueden tener un programa de acción, de los cuales se señala que uno de estos programas puede ser también la realización de huelgas, ¿no? Entonces, los órganos de control interpretaron tanto el Comité de Libertad Sindical como el Comité de Expertos de Aplicación de los Convenios y Recomendaciones de la OIT, han interpretado que se reconoce así el derecho de huelga de los trabajadores o de los sindicatos. Sin embargo, ya desde las primeras décadas del siglo XXI, y con más énfasis en el año 2012, la parte empleadora cuestionó este aspecto, esta interpretación de los órganos de control de la OIT, señalando que en realidad no existe un reconocimiento expreso, un reconocimiento del derecho internacional en relación con la huelga, ¿no? Y esto ha sido hasta tal punto que se ha consultado últimamente con la Corte Internacional de Justicia, si realmente existe un reconocimiento del derecho de huelga, y su pronunciamiento, si bien no es vinculante, sí va a formar un precedente importante para que los quienes apliquen estas normas tengan un sustento, digamos, ¿no? Entonces, todavía no hay un pronunciamiento de esta opinión consultiva de la Corte Internacional, ¿no? Pero muy pronto ya está por salir. Este es solo un ejemplo de cómo se viene cuestionando los derechos sociales reconocidos por la Organización Internacional del Trabajo a nivel global, entre otros puntos que vamos a ver también en el siguiente apartado. Bueno, continuando con la segunda parte sobre la Organización Internacional del Trabajo, debemos mencionar que esta fue creada, concluida la Primera Guerra Mundial, mediante el Tratado de Versalles del 28 de junio de 1919, expandiéndose rápidamente en los países más desarrollados industrialmente debido al temor de los empresarios y los gobiernos de quedar rezagados en la competencia comercial, al aumentar los costos de producción de manera simultánea por los diversos estados. Esto lo señalan los autores Potofsky y Bartolomei. La OIT, desde sus orígenes, puede decirse que se configuró de manera tripartita, con la participación de dos delegados gubernamentales, un delegado de los empleadores y un delegado de los trabajadores. No obstante, el grupo gubernamental tenía más influencia, a fin que actuara en cierto modo como árbitro entre los otros dos grupos. Señala el doctor Jorge Rendón Vázquez, no obstante, que en su estructura real vendría a ser de carácter bipartita, si se considera que los gobiernos de los países capitalistas están conformados por representantes que son afines a los intereses de los delegados empresariales. Además, esta es una primera crítica que hace el profesor Jorge Rendón Vázquez. Por otra parte, el debate sobre su reforma fue abandonado con el derrumbe de los gobiernos socialistas y el advenimiento del neoliberalismo. ¿Qué quiere decir esto? Que hasta antes de la entrada del neoliberalismo existía una fuerte crítica dentro de la misma Organización Internacional del Trabajo, en donde se debatía sobre la cierta influencia que puedan tener los estados en la toma de decisiones. Sin embargo, este debate fue
fue concluido con el advenimiento del neoliberalismo, principalmente en la década de los 80 y en los 90. Mediante la Organización Internacional del Trabajo, los Estados miembros adoptan decisiones correspondientes al área laboral que luego son plasmados en convenios y recomendaciones. Sin embargo, tales normas internacionales, esta es otra crítica que se puede hacer, no poseen sanciones en su mismo seno, y las conclusiones arribadas por los órganos de control no poseen un carácter obligatorio, como sí pueden tener, por ejemplo, estos tratados de comercio internacional. Además, se debe mencionar que en sus inicios la Organización Internacional del Trabajo fue eminentemente eurocéntrica, situación que cambió con la inclusión de los Estados Unidos en 1934, así como las constantes quejas de los gobiernos extraeuropeos. Sin embargo, como señalan José Luis Ugarte y Marci en un artículo publicado en el año 2019, en Latinoamérica pronto surgió la idea de entender a las normas internacionales como máximas a las que debe arribar las legislaciones laborales, y no las entendió, como debería entenderse, como pisos mínimos. Por lo tanto, las consecuencias de estos aspectos negativos alrededor de la OIT se pueden percibir en las diversas estadísticas recogidas alrededor del mundo sobre la situación real en que viven los trabajadores, lo que hace dudar si se encuentran fomentando realmente los derechos de los trabajadores o manteniendo simplemente la vigencia del statu quo. Según las propias estadísticas que recoge la Organización Internacional del Trabajo, se puede resaltar, por ejemplo, que existe alrededor de 27.6 millones de personas en situación de trabajo forzoso. Es una estadística que se recogió ya por el año 2019. Existen 75 millones de jóvenes desempleados en el mundo, más de 1 millón de muertos en el trabajo por cada año, más de 4.000 millones de personas sin acceso a protección social, etc. Lo que parece que a más de un siglo de vigencia de la OIT, ¿no?, desde 1919 hasta 2019 y 2025 que estamos, su verdadero rol ha sido realmente el mantenimiento de un sistema de explotación capitalista y no la mejora de derechos laborales de la población mundial. Este es uno de los aspectos que se critica a la Organización Internacional del Trabajo, entre los que se puede sumar también esta idea de el trabajo digno, que surgió como una propuesta para poder enfrentar las críticas que se le hacía a esta Organización Internacional del Trabajo. Bueno, la Organización Internacional, una de las funciones que tiene esta organización es el de recoger datos o estadísticas acerca de todos los aspectos laborales que existe alrededor del mundo. Entre ellos se recogen estadísticas de lo que podría afectar también la inteligencia artificial en materia de empleo. Entre ellos podemos destacar una de las recientes que se ha denominado el nuevo índice global sobre la exposición a la inteligencia artificial generativa, que fue elaborado por la OIT y el Instituto Nacional de Investigación de Polonia, y que fue publicado en mayo de 2025 de este año. Este informe, titulado La inteligencia artificial generativa y los empleos, un índice global refinado de exposición ocupacional, presenta la evaluación global más detallada hasta la fecha sobre cómo la inteligencia artificial generativa puede remodelar el mundo del trabajo. El índice ofrece una visión única y matizada de cómo la IA podría transformar las ocupaciones y el empleo en distintos países, combinando cerca de 30.000 tareas ocupacionales con validación de expertos, puntuación asistida por IA e inteligencia artificial y microdatos armonizados de la OIT.
Entre los principales hallazgos de este informe, que se pueden resumir, tenemos los siguientes. Eh, Nos señala que el 25% del empleo mundial se encuentra en ocupaciones potencialmente expuestas a la inteligencia artificial generativa, con porcentajes más altos en los países de altos ingresos, que llegan hasta el 34%. La exposición entre las mujeres sigue siendo significativamente mayor. En los países de altos ingresos, los empleos con mayor riesgo de automatización presentan el 9.6% del empleo femenino, en contraste con el 3.5% de esos empleos entre los hombres. Otro punto importante es que los trabajos administrativos son los más expuestos debido a la capacidad teórica de la IA generativa para automatizar muchas de sus tareas. Sin embargo, las crecientes capacidades de la inteligencia artificial generativa también aumentan la exposición de ciertos trabajos cognitivos altamente digitalizados en sectores como los medios de comunicación, el software y las finanzas. Un punto importante es que la automatización completa del empleo, sin embargo, sigue siendo limitada, ya que muchas tareas, aunque pueden realizarse con mayor eficiencia, aún requieren intervención humana. El estudio destaca posibles trayectorias divergentes entre ocupaciones acostumbradas a transformaciones digitales rápidas, como los desarrolladores de software, y aquellas donde la escasa formación digital podría tener efectos más negativos. También se debe mencionar que las políticas que guíen las transiciones digitales serán un factor determinante para saber hasta qué punto los trabajadores podrán permanecer en ocupaciones que se están transformando debido a la inteligencia artificial y cómo estas transformaciones afectarán a la calidad de empleo. Una experta de este instituto de Polonia, Marek Strojiński, señala que este índice ayuda a identificar dónde es más probable que la inteligencia artificial tenga mayor impacto, porque los países pueden prepararse mejor y proteger a los trabajadores. El próximo paso es aplicar este nuevo índice a datos detallados de la fuerza laboral de Polonia. Bueno, este es el informe que recoge la Organización Internacional del Trabajo, y es aquí donde vamos a entrar a un último punto, que es la crítica que se puede realizar a este informe y en general a las políticas sobre inteligencia artificial que se vienen manejando hasta la actualidad. En este aspecto, en primer lugar, debemos señalar que la inteligencia artificial y en general las nuevas tecnologías han sido estudiadas en cuanto a su afectación al mundo del trabajo de manera muy digamos un poco realista, digamos, o un poco moderada, de tal manera que por una parte tenemos quienes apuestan que todos los empleos o la gran parte de los empleos van a ser afectados por la inteligencia artificial o por las nuevas tecnologías, lo que se ha denominado la robocalipsis, ¿no? Es decir, toda esta afirmación como una crisis total que puede generar la inteligencia artificial con respecto a los trabajos, ¿no? Y que ha sido utilizado sobre todo por la parte empresarial para poder limitar los derechos sociales de muchos trabajadores, ¿no? Al decir que pronto vamos a reemplazarte, entonces no debes exigir mayores derechos. Por otra parte tenemos el polo opuesto, es decir, al afirmar que la inteligencia artificial y los nuevos avances tecnológicos no van a afectar al mundo del trabajo, quienes piensan que va a seguir se van a generar nuevos empleos, incluso lo ven como algo positivo, ¿no? Se va a generar nuevos empleos, va a haber mayores trabajos, un mundo idealizado donde las personas incluso van a trabajar menos y van a poder gozar más de la vida, ¿no? Entonces este es el polo opuesto.
pero si nos ponemos en una posición más realista y viendo ya cómo viene afectando la inteligencia artificial en el mundo actual, podemos coincidir en este aspecto con lo que Ricardo Antunes eh, ha señalado, ¿no?, en cuanto a cómo afecta las labores la inteligencia artificial. Ricardo Antunes señala que si bien la inteligencia artificial desarrolla todos estos aspectos, ¿no?, en cuanto a facilitación de muchos trabajos, de ayudas en, digamos, en la descargar un poco el trabajo pesado para muchas personas. Por otra parte, vemos cómo sí existe un aumento del desempleo, producto de que se está priorizando este trabajo, lo que se ha denominado el trabajo muerto, el trabajo de las máquinas, por sobre el trabajo de las personas, ¿no? Entonces se da una prioridad al trabajo de las máquinas con respecto al trabajo que puede realizar los seres vivos, las personas. En su obra, ya de varios autores, pero coordinado por Ricardo Antunes, que se denomina Iceberg a la deriva, el trabajo en las plataformas digitales, Ricardo Antunes señala que el trabajo uberizado, el trabajo de estos prestadores de servicios que realizan a través de los aplicativos, remite originalmente a las precarias condiciones de trabajo presentes en las plataformas que prestan esta modalidad de servicios. ¿Qué quiere decir esto? Que cada vez existe estos trabajos que utilizan unas tecnologías sofisticadas, pero que a su vez sus condiciones laborales nos remiten a periodos anteriores al derecho del trabajo, ¿no? Entonces, Ricardo Antunes en esta obra, en uno de sus artículos, el capítulo introductorio, va a señalar tres tesis con respecto a cómo afecta la inteligencia artificial y las nuevas tecnologías en el mundo del trabajo. La primera tesis va a señalar o va a afirmar que las corporaciones globales durante la pandemia utilizaron el capitalismo de plataformas como una experimentación, principalmente el trabajo uberizado y el teletrabajo, ¿no? ¿Qué quiere decir esto? Que durante este periodo de pandemia las grandes empresas optaron por el mayor uso de los aplicativos, principalmente los trabajadores, lo que se ha denominado los riders, los repartidores, pero también el uso del teletrabajo como una forma de experimento, ¿no?, como una forma de experimentar a ver cuántas ganancias podían obtenerse con esta implementación. Señala Antunes, ¿no?, resultado de un complejo movimiento cuyos orígenes se remontan a la crisis estructural del capital. Las grandes corporaciones vienen utilizando simultáneamente una enorme masa de desempleados que trabajan bajo el mando de las nuevas tecnologías digitales y sus algoritmos. Esta simbiosis también viene incentivando la individualización del trabajo, lo que se ha denominado el emprendedurismo, la autonomía y mistificaciones similares, y consecuentemente consiguen burlar la legislación protectora del trabajo, tendencia que tiene enorme potencial de expansión para un conjunto de actividades que se desenvuelven en la industria de servicios, esto es, en los servicios comoditizados o mercadorizados, ¿no? Entonces, frente a esta experimentación que viene ya desde los inicios de la pandemia, desde el fines del año 2019, ¿cuánto ha pasado? Ha pasado casi 6 años. ¿Y qué ha planteado la Organización Internacional del Trabajo? No existe actualmente un convenio que regule, por ejemplo, el trabajo de las plataformas digitales, ¿no? Se han pasado 6 largos años y hasta ahora no tenemos un convenio. Para el siguiente año se plantea, la OIT plantea un conversatorio regular estos temas, pero digamos que la regulación del trabajo viene muy por detrás de los avances, digamos, la afectación del trabajo por los avances tecnológicos.
La segunda tesis que nos plantea a Ricardo Antunes, el sociólogo brasileño, es que el capitalismo de plataformas está muy relacionado con lo que se ha denominado las protoformas del capitalismo. Es decir, las grandes empresas se encuentran impulsando actualmente y recreando formas pretéritas de trabajo que fueron vigentes durante los primeros tiempos del sistema capitalista, durante los inicios de la revolución industrial, con jornadas demasiado prolongadas y los niveles de explotación sumamente intensificados. Aquí podemos citar nuevamente a Ricardo Antunes, quien señala: sabemos que la protoforma del capitalismo fue marcada por la enorme explotación del trabajo en el temprano universo fabril en Manchester, cuna de la revolución industrial en el siglo XVIII, cuya jornada de hombres y mujeres y niños ultrapasaban las 12, 14 y 16 horas por día, además de recurrir al sistema de subcontratación o outsourcing. Existen formas de externalización frecuentemente basadas en el pago de destajo. Por lo tanto, nuestra tesis sugiere que parece existir una aproximación inusual, pero no paradójica, entre estas distintas fases históricas del capitalismo, el pasado y el presente, que es el tema de las plataformas, ¿no? El pasado y el de la plataforma. Finalmente, la tercera tesis que apunta Ricardo Antunes señala que nos encontramos frente a una nueva era de desantropomorfización del trabajo. Este neologismo un poco raro, pero lo que quiere señalar es que actualmente se está dando prioridad a las máquinas con respecto a la persona que trabaja. Esto es producto del trabajo ubedizado y la denominada industria 4.0. Este fenómeno se basa en la expansión del trabajo muerto, lo que Marx denominó el trabajo muerto, el trabajo de las máquinas, como dominante y conductor de todo el proceso productivo, con una consiguiente reducción del trabajo vivo. Así, los robots y las tecnologías digitales se encuentran invadiendo la producción, lo que lleva a afirmar Antunes que nos encontramos adentrándonos a una nueva fase cualitativa superior de la subsunción del trabajo al capital. Citando a Antunes, podemos señalar que lo siguiente: ahora, con la presencia de Internet de las cosas, la inteligencia artificial, la nube electrónica, la Big Data, impresoras 3D, Internet 5G, celulares, tablets, smartphones y similares, el mundo informacional digital pasó a controlar, supervisar y comandar esa nueva fase de la ciberindustria del siglo XXI. Así, el trabajo vivo en el tiempo presente se encuentra más cosificado y fetichizado, sin que pueda tener mínimamente el control de los movimientos de las nuevas maquinarias informacional digital, de tal modo que, si no desaparece por medio del desempleo, este trabajo se subsume incluso más intensamente al capital, puesto que ni siquiera conocen los engranajes que está en movimiento la nueva fábrica digital. En este escenario se afirma que la reacción de los trabajadores no se hace esperar y que ya se encuentran organizando una serie de protestas para poder ser reconocidos o para poder reconocer sus derechos laborales y mejora de sus condiciones, ¿no?, de trabajo. Y es por este motivo también todos estos aspectos negativos que producen las nuevas tecnologías, que Ricardo Antunes ha denominado no como inteligencia artificial generativa, sino como inteligencia artificial degenerativa. Es decir, produce una afectación muy grave en el mundo del trabajo, y que si los trabajadores, los sindicatos y las organizaciones en general de trabajadores no reaccionan, entonces este sistema de explotación capitalista va a avanzar, ¿no? Va a avanzar ayudado por las nuevas tecnologías, precarizando aún más las relaciones de trabajo. Eh, Frente a esto, la Organización Internacional del Trabajo, debe también tomar en cuenta todos estos aspectos negativos y no pensar que de por sí, ¿no?, las nuevas tecnologías van a fomentar, digamos, aspectos positivos,
sin tener en cuenta que las políticas de tecnologías están conllevando justamente al incremento de la explotación laboral, ¿no? Frente a estos aspectos, como bien menciona el profesor Ricardo Antúnez, la clase trabajadora se va a organizar y ya se encuentra actualmente organizándose lo que algunos han denominado como una nueva clase social, la clase de los precarios o el precariado, que para Antúnez no es sino una subclase de la gran clase trabajadora. Estos nuevos trabajadores de servicios o prestadores de servicios que ha visto expandirse con las nuevas tecnologías, principalmente las plataformas digitales, que se han expandido desde el año 2019, principalmente luego de la pandemia, producto también de esta experimentación que menciona el profesor Ricardo Antúnez, de saber organizarse y luchar por sus derechos laborales. Aquí en el Perú, lamentablemente, no existe una legislación que regule, una legislación laboral que los proteja a estos repartidores por aplicativo, a estos prestadores de taxis por aplicativo, etcétera. Sin embargo, poco a poco se va a ir regulando, pues es una realidad que no puede negarse, es una realidad laboral que no puede dejar de regularse, y vemos actualmente que ya existe una demanda en materia laboral con respecto a estos trabajadores repartidores, que digamos todavía no existe una sentencia, pero ya ha habido un reconocimiento de derechos laborales en primera instancia, ¿no? Solo se espera que a nivel de casación puedan ser reconocidos estos trabajadores, estos repartidores, como trabajadores englobados por la norma laboral general, ¿no? Y es así que estamos en esta situación, ¿no? Una situación muy compleja para los trabajadores frente a las nuevas tecnologías digitales, frente a la inteligencia artificial y todo este conjunto de nuevas tecnologías que son nuevas, no solamente renovadas, ¿no? No solamente cuantitativamente, sino también cualitativamente, que da punto de partida para que muchas investigaciones lo consideren como una industria 4.0 o una cuarta revolución industrial, ¿no? Esto debe tener un fuerte impacto o estas tecnologías tienen un fuerte impacto, y esto debería ser también un punto importante para que la clase trabajadora pueda reaccionar frente a estas nuevas políticas, ¿no? Es así que damos por concluido esta conferencia, y hemos visto que muchos aspectos ya lo hemos abordado también anteriormente, sobre todo la parte de cómo la inteligencia artificial viene afectando y cómo va a afectar también en el futuro del trabajo. Y simplemente todas estas áreas están conectadas, ¿no? Tanto la globalización, todos estos fenómenos actuales de las políticas neoliberales, las nuevas tecnologías, también el énfasis en el comercio, el énfasis en políticas que prefieren el uso de las tecnologías con respecto a la fuerza de trabajo humana, etcétera, ¿no? Todos estos aspectos están siendo integrados y que vienen poco a poco afectando a la clase trabajadora. Entonces no queda sino reaccionar a través de protestas, huelgas, difusión de todas estas afectaciones negativas que pueden tener los trabajadores en el presente y también en el futuro, ¿no? Bueno, muchas gracias por participar en estas conferencias, y los esperamos en otro momento.